Muy buenas a todos, amigos y suscriptores. Como sabrán, hoy es viernes de vídeo, de la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, así que como no se me ocurrió nada más que decir, que corra vídeo. La ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida que odies? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño? ¿Por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja, ciudad sin luz, y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas si enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observe esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores o formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los felinos grandes, y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños, el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá frente a ti. Te cuestionará, ¿la luz de quién deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. Te preguntará nuevamente, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque, por supuesto, ahora tendrás que depender del sonido de su voz. Dirá, ¿la vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Pronuncia el nombre de la persona que odias y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez, y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te aseguraras de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. Soledad. ¿Nunca has pensado cómo sería la soledad eterna? Abandonas tu hogar, te vas lejos, no hay gente. No compartes con nadie tus emociones, tus sentimientos, tus gustos, tu vida. Vives aislado, en tu pequeña cabeza, imaginando situaciones, armando recuerdos. En cada oportunidad, cierras tus ojos y luego piensas en las personas, en los lugares, en todo lo que tenías y que ahora te estás perdiendo, y ves la palma de tu mano vacía, que refuerza aún más tu nostalgia. Pero decidiste estar solo en este mundo, en el inaguantable mundo. Su insufrible rutina de dolencia te desalmaba lo suficiente como para irte para siempre. Descubres que a nadie le importas, aunque los hayas abandonado. Te enojas con todos ellos, porque a nadie le preocupas.
Te enfadas con el mundo entero, no quieres saber nada de lo que pasa, mucho menos que antes. Entonces notas que hiciste lo correcto, ¿no es así? El destino que armaste para ti mismo es estar enjaulado mentalmente y abandonar toda la dañina noticia de la realidad exterior. Pero no importa, porque a lo mejor así puedes ser feliz. ¿Quién dice que se necesita todo eso, ¿Crees tener la fortaleza suficiente para poder afrontar tu vida tú solo, sin ayudas, amistades, amores, ni siquiera odios? Pasan los días y estás cada vez más seguro de ti mismo, seguro de que marchas en los caminos correctos. Seguro de que no vale la pena sufrir por la vida que alguna vez quiso estar a tu lado para que sean como hermanos, amigos casi siempre, peleando a veces, sufriendo y festejando. Pero comienzas a extrañar. Sí, es inevitable. Tu mente se inunda de pantallazos de otros tiempos, de momentos inolvidables, de esas pocas buenas sensaciones que alguna vez te hicieron feliz. Sabes que no puedes traicionarte a ti mismo, has elegido cambiar el rumbo de tu vida para salir de esa cárcel de castigos y complicaciones. La vida allá afuera no tiene sentido, por eso estás aquí ahora. Pero dudas mucho, como un ciervo a tomar agua de un lago con cocodrilos. Incluso llegas al punto de reprocharte a ti mismo, ya que no tienes a nadie ahora alrededor a quien reprochar. ¿Por qué he abandonado mi vida? ¿Por qué no le di otra oportunidad al mundo, a sus problemas y a sus sufrimientos? ¿Que acaso fui tan débil? Las preguntas retumban en tu cabeza. Llegas al punto de darte cuenta que te equivocaste, que tu decisión fue muy apresurada. Pero ya es muy tarde. Estás muy lejos y ya nadie está interesado en ti. Te estás por desesperar. Quieres traicionar a tu mente, hacerle pensar que está todo bien y que puedes seguir así tu vida hasta el último de tus días. Sabes perfectamente que no es así. En los próximos días comienzas a perder el sueño. Tu salud mental jamás estuvo tan pobre. Quieres gritar por auxilio, pero ya nadie va a ayudarte en la situación en que tú te metiste. El remordimiento te retuerce, te quema, te lastima por dentro. Te pegas, te haces daño, pero un pedacito de cordura que aún te queda te obliga a no hacerlo más. Los días se vuelven lentos y duros. Empiezas a pensar que aún no saliste del mundo, sus problemas persisten. Te das cuenta que nunca podrás salir de él una vez que lo descubres. Entonces tu intento fue en vano, y encima estás peor que antes. Te sientes una hormiga, un insignificante punto entre millones. La locura empieza a dominarte. Con ella se nutre la furia y la angustia. Es incontrolable. Frustrado como jamás lo esperaste, solo te queda Dios para pedir ayuda. Pero nadie va a ayudarte. Si la muerte te ofreciera ayuda y consuelo, la aceptarías. Ahí tu mente hace un clic. La muerte. Morir. ¿Sería la verdadera solución para salir del conflictivo mundo? Terminar con tu vida sería, a esta altura, un trueque más que favorable para ti, tu alma a cambio de la ansiada y pura soledad. O al menos es lo que esperas. ¿Quién sabe si a lo mejor la crueldad de la vida no está tan bien después de ella? Solo había una forma de descubrirlo. Solo había una forma de llegar a tu propio paraíso, o al mismísimo infierno. Todo se hacía de la misma forma. Rezas a Dios, que para ti es lo único que estuvo contigo toda tu vida. Le imploras la soledad por la que peleaste, por la que sacrificaste familia y amistades. No te queda otro remedio. Tomas el revólver. Dudas un momento, titubeas y tiemblas, pero te afirmas en el siguiente segundo. Ya está, ya no hay nada que recordar ahora. Tienes el gatillo en tu dedo índice. Disparas. Desafortunadamente, no consigues lo que esperabas. El fabricante de muñecas. Un hombre que vivía en las lejanías del pueblo, en una casa hermosa, tenía un hermoso jardín de rosas de muchos colores, pero por alguna razón nunca se veía entrar ni salir a nadie, solo se sabía que alguien vivía allí. Pero aún así, ese jardín era magnífico, el mejor que había visto. Un día fui a la casa de mi abuela de pasada, ya saben, a visitarla y tomar sus tomates. Cuando salió el tema de esa casa, yo le pregunté cómo era la persona que vivía allí,
Ella me dijo que no sabía mucho, solo sabía que era un hombre raro que no aparecía muy a menudo por el pueblo. Yo no le di muchas más vueltas, pero me seguía atrayendo esa hermosa casona. Un día decidí salir a caminar porque ya estaba cansado de que mamá me dijera que debía hacer actividad física. Yo no estaba en mala forma, pero siempre estaba aburrido. Iba escuchando música, caminé y mágicamente estaba enfrente de esa magnífica casa. No sabía cómo porque la casa quedaba muy lejos y yo no había caminado tanto tiempo, pero bueno, y ahí fue cuando pensé que un vistazo no haría daño. Ya sabía que no estaba bien entrar a una casa ajena, pero bueno, en ese momento habrá sido la curiosidad. Como sea, la cuestión es que entré al jardín, era gigante, habían rosas por todos lados y muchas estatuas, había un invernadero. Cuando llegué hasta un lago que había en la propiedad, imagínense lo grande que era la casa como para tener un lago. Como sea, cuando llegué a él vi una niña reflejada en el lago, me di vuelta pero ella se fue corriendo rápidamente y entró en la casa. En ese momento se me pasó que ese hombre vivía solo en esa casa y por lo que no tenía ni hijos ni nadie que viviera con él, y pensé que si ese hombre era alguna especie de pedófilo, sería muy peligroso que esa niñita ande por esa casa, así que me apresuré y la seguí. Cuando entré todo estaba muy oscuro, yo empecé a tocar la pared por todas partes para ver por dónde estaba el botón de la luz. Cuando lo encontré encendí la luz, habían muñecas por todos lados, colgadas del techo, sentadas en el sofá, en el piso, sobre los muebles. La verdad era una escena de película. Subí la escalera y allá habían muchas más, en resumen muñecas por todos lados. En ese momento yo pensé que ese hombre en serio estaba loco. Lo peor era que las caras de las muñecas se veían muy reales, era aterrador, parecía que en cualquier momento se moverían, pero yo solo me preocupaba por esa niña, así que seguí buscándola. Al final del largo y extenso pasillo había una gran puerta, y esta estaba entreabierta. Yo decidí entrar, pero allá estaba la niña sentada en la ventana de ese cuarto. Yo le pregunté por qué entró a la casa de un extraño, le dije que le podrían haber hecho algo, a lo que ella me respondió que él era su padre. Yo le respondí que no sabía que él tenía hijos. Cuando terminé de hablar entró un hombre bastante demacrado, parecía alguien con el cual la vida no había sido nada amable. Él me recibió amablemente. Honestamente yo pensé que sería sermoneado por entrar a la casa de un extraño, pero al contrario me agradeció por visitarlo. Me dijo que él no recibía visitas muy a menudo. Al final terminamos hablando de ser pequeña relacionados. Él al parecer era un padre obsesivo, o eso parecía. Al final me comprometí a volver a visitarlo, pero la verdad me pareció en ese momento una persona sumamente amable. Con el tiempo volví a su casa una y otra vez, iba a tomar el té, jugábamos a las cartas. Un día me decidí a preguntarle por qué tenía tantas muñecas, a lo que respondió que él las hacía. Él era un fabricante de muñecas, en antiguos tiempos las hacía para venderlas, pero después dejó de hacerlo para concentrarse en mejorar sus técnicas. Me dijo que esa era la razón por qué no aparecía mucho por el pueblo, porque él estaba todo el tiempo tratando de mejorar. Ya que estábamos en eso le pregunté dónde estaba su esposa, ya que no la había visto nunca por la casa. Él me dijo que no tenía una. Yo le dije que entonces ¿quién cuidaba de su llamada hija? Él me dijo que ella se cuidaba sola. Yo le dije que era muy pequeña y que cómo eso podía ser posible. Él me dijo: come y bebe, solo necesita que jueguen con ella de vez en cuando, es la hija perfecta. Por un momento me quedé sorprendido. No come ni bebe, sino come como sigue viva. A lo que él respondió: fácil, es porque ella no es un ser humano. A lo que yo respondí: ¿cómo no es un ser humano? Si ella se mueve o no. ¿Qué es entonces? Él la llamó para que viniera, al parecer se llamaba Nina. Ella vino rápidamente, con paso torpe.
Algo que siempre me llamó la atención de ella era que a pesar del brutal calor de diciembre ella siempre vestía con ropas largas, también hacía un ruido extraño al caminar, pero no le di tanta importancia, como sea en ese momento él le dio la orden, subiera su pantalón un poco sobre la rodilla, me sorprendí al ver que la niña tenía articulaciones de muñeca. Él me dijo, si así es, Nina es mi obra maestra para la que tanto he trabajado. Yo me quedé plasmado, ¿cómo podía ser posible? Él se rió sarcásticamente y dijo, esto fue lo que siempre quise, yo siempre quise dar vida a mis proyectos, quería que sean lo suficiente realistas y lo he conseguido, ¿no es maravilloso? No te preguntas cómo lo hice. Yo en ese momento no podía hablar, no tengo idea de por qué ni siquiera podía abrir la boca. Él comenzó a acercarse a mí, por alguna razón mi instinto decía que debía correr pero tampoco podía moverme. Él me dijo, ¿quieres que te explique cómo es posible? Es fácil, conoces lo que es hacer un pacto con el diablo. Lo peor fue que lo dijo con total normalidad, como fuera que decía si sabía cómo se hacía pan. En ese momento logré hablar y le dije, ¿un pacto? Él dijo, sí así es, pero tengo que pagar mi deuda, ¿sabes? Así que gracias por venir. Yo dije, ¿gracias por qué? Él me respondió, que si acaso yo no sabía cómo se pagaba una deuda con el diablo. Yo por un momento sentí un escalofrío que recorría mi espalda, no presentía nada bueno pero no me podía mover, ¿qué más podía hacer? Sino escuchar. Él me dijo que era hora, yo le dije que era hora de qué. Ya me estaba comenzando a asustar, le dije que si acaso era una broma, que parara porque me estaba asustando mucho, él empezó a reírse como un verdadero psicópata, me dijo, niño estúpido, ¿para qué crees que estás aquí, Eres un sacrificio idiota, ¿por qué crees que nadie sabe lo que pasa en mi casa? ¿Por qué los muertos no hablan? En ese momento mis piernas volvieron a funcionar y me largué a correr, llegué hasta la entrada pero esta estaba cerrada, me desesperé por abrirla pero cuando me di vuelta Nina ya estaba detrás de mí, como ella caminaba muy lento yo corrí hacia la puerta del patio, esa estaba abierta así que salí, pero Nina me siguió y su cara se había transformado, se veía como la de un verdadero demonio, yo me asusté aún más, corrí por el extenso patio de la casa hasta llegar al frente, cuando llegué Nina ya estaba ahí, estaba tan asustado que no podía pensar más que en seguir corriendo. Por fin pude salir de la casa, corrí todo el camino, bueno hasta la mitad porque comencé a sentirme pesado y empecé a ver borroso, después de eso me desmayé, lo último que recuerdo es despertar en mi cama y con mi madre a mi lado preocupada y preguntándome qué me pasó, cuando ella se fue empecé a sentir un ardor en mi pecho, levanté mi camisa y vi una marca que tienen las muñecas de porcelana, yo sé que él algún día vendrá por mí, por eso escribo esto mientras puedo, necesito que alguien sepa de esto. ¿Coincidencia? Mi hijo adolescente acaba de regresar muy contento, diciéndome que hay un nuevo restaurante donde un hombre prepara la mejor carne en salsa de barbacoa que jamás ha probado. Las familias en esta área somos fanáticas de la comida, y mucho más de las carnes a la parrilla. Me dice que el hombre quien atiende solo el lugar, es muy amable, siempre tiene una sonrisa, y parece tener una cicatriz en la mano derecha, al parecer ya tiene varios días comiendo en aquel lugar. ¡Qué coincidencia! Esto me hizo recordar una época de mi niñez, cuando yo era una adolescente de 15 años, mi mejor amiga y yo, además de muchas otras personas del pueblo, íbamos casi todos los días donde una anciana, la cual también tenía abierto un pequeño negocio, donde vendía la mejor carne en parrilla de todos los alrededores. Las personas no podíamos dejar de comer y comer, era un lugar de reuniones familiares, en verdad un lindo recuerdo de mi adolescencia. Luego de varios meses, un día regresando de la escuela al llegar a casa, encontré a mis padres consternados frente al televisor, al parecer viendo las noticias. Mami, papi, ¿qué sucede? Ven aquí hija, dame un abrazo.
No entendía qué sucedía, ni mucho menos porque mis padres me abrazaban fuertemente mientras lloraban, no lo entendía, hasta que vi la noticia. Unas horas antes la policía, debido a denuncias recibidas de personas que se estaban enfermando, que vomitaban sangre, y sufrían de fiebre alta, tal y como le pasó a mi familia, había hecho un allanamiento en el negocio de carnes a la parrilla de aquella linda ancianita. Resultó que habían encontrado en una bodega de difícil acceso decenas de cadáveres tanto de personas como animales, cuerpos exhumados de los cementerios. Aparentemente esta era la materia prima que utilizaba para crear esas exquisitas carnes en salsa barbacoa que todo el pueblo disfrutaba, y no solo eso, en las paredes de aquella bodega se encontraban símbolos satánicos, e incluso un mensaje sumamente aterrador: todo aquel que come esta carne, está condenado al infierno, y el diablo le hará compañía mientras viva. Ahora comprendía la actitud de mis padres, misma actitud que también tomé yo. Todo este tiempo habíamos sido como caníbales. Al parecer la policía intentó capturarla y al intentar escapar ignorando la voz de alto, la hirieron en una mano con un disparo, pero aún así, desapareció sin dejar ningún rastro. De esto hace casi ya 30 años, y mi vida desde entonces dio un giro tremendo. Casi todas las noches tengo pesadillas horribles, tengo enfermedades incurables debido a que por mucho tiempo comí carne muerta. Muchas personas de esa época ya han muerto, y sé que pronto lo haré yo, y mi alma está condenada al infierno, tal y como veo a las de mis padres sufriendo en mis sueños, y casi cada noche por todos estos 30 años, me parece ver a aquella vieja de pie afuera de mi casa, sonriendo, como esperándome. Aunque después de tanto tiempo, siento un horrible escalofrío en mi cuerpo. Veo a mi hijo llegar a casa comiendo un último bocado de esa carne que acaba de comprar. Dice que lleva ya un tiempo haciéndolo, pero lo que más me asusta y perturba es que dice que aquel hombre tiene una cicatriz en la mano. De ser así, ¿será posible que sea la misma anciana? No tiene sentido. Este es un hombre, que tenga una cicatriz en la mano debe solo ser una casualidad, una horrible y tenebrosa coincidencia, pero si no es así, mi hijo ha condenado su alma al infierno al igual que yo. Su vida va a cambiar a partir de ahora. Es el mismísimo demonio quien ha regresado por más víctimas. Ahora que lo pienso, ya no veo tantos animales en las calles, de los cementerios no sé nada. Mi hijo tiene ya 4 días de estar algo enfermo, no ha podido ir a la escuela, al igual que algunos otros vecinos. Anoche despertó gritando en medio de la madrugada, me dijo que tuvo una horrible pesadilla. Todo esto debe ser solo una coincidencia, la más aterradora y peor de las coincidencias. Mi hijo no puede estar pasando por lo mismo que yo pasé hace años, no puede haber probado carne humana, pero si es casualidad, ¿qué hace ese hombre de pie afuera de mi casa, que me sonríe, con esa cicatriz en la mano? Los roba grasa. En Perú hay muchas leyendas urbanas como leyendas históricas, y hay una leyenda urbana en particular, pero que se remite a la realidad, pues son hechos que sucedieron, más o menos por los años 60 y 70 en la sierra peruana, donde los pequeños pueblos estaban alejados de las grandes ciudades y la población se dedicaba a la agricultura y el pastoreo y muchas de las personas eran ingenuas y sumisas. Empezó a suceder algo espantoso, comenzaron a haber desapariciones entre los pobladores, primero el vecino del costado, luego la fulana de la esquina, así sucesivamente, tanto así que se podía contar que entre una familia había entre 2 a 3 miembros que habían desaparecido. Por ser alejados estos pueblos no recibían la ayuda necesaria del Estado y también le era ajeno el problema, hasta que una persona descubrió la forma como desaparecían los pobladores y hacia dónde iban a parar. Una noche de tormenta un hombre llegaba cansado de laborar todo el día en la chacra, se había hecho tarde, y la lluvia lo había agarrado desprevenido, con la ropa empapada y con el frío que calaba hasta los huesos aguardaba el paso pues calculaba aún una media hora para llegar a su destino. La noche le absorbía la visión y solo divisaba a 2 pasos delante de él cuando de pronto sintió una presencia detrás de él, no veía nada pero sentía esa sensación, apuró el paso y la sombra también lo hacía.
desgracia, empezó a correr y la sombra corría hacia él, desesperado y exhausto tropezó y la sombra se le vino encima y le golpeó la cabeza. Cuando abrió los ojos sentía sus manos maniatadas y adormecidas, aún tenía el chorro de sangre que ya se secaba en su mejilla por el golpe, estaba en un lugar semisoscuro y a su alrededor unos murmullos y risas chillonas se entremezclaban con gemidos, intentó liberar sus manos pero apretaba fuerte la soga con el que había sido maniatado, al acomodarse y sentarse sintió el piso húmedo como fangoso y un olor rancio y podrido, reptó a la luz y sintió los chillidos más fuertes. Se incorporó mareado y se dio cuenta que estaba en una cueva y que unos lamparines agónicos alumbraban dentro de la profundidad. Al ver con mayor claridad, pues su iris se había acostumbrado a la luz de la cueva, vio algo espantoso. En la cueva colgados como ropa recién lavada habían muchos cuerpos, algunos decapitados, otros sin las extremidades, desollados, había cuerpos de niños, de jóvenes mujeres, muchos de ellos conocidos. Su cuerpo se crispó, más aún al sentir el grito espantoso de una mujer que aún viva le desollaban y le quitaban pacientemente la grasa de su cuerpo, con la fuerza que le quedaba y aprovechando que no lo veían buscó la salida, pues los de adentro lo creían aún desmayado. Por suerte encontró la salida y corrió y llegó a su pueblo, contó todo lo que había visto. La gente indignada se juntó, con antorchas y armadas con lo que tenían en mano llegaron a la cueva, con temor encontraron todo lo que había descrito el que escapó, los cuerpos colgados y desollados, habría más de 100 cuerpos mutilados, y el piso era un río pegajoso de sangre y resbaladizo. Están los lamparines, el cuerpo aún tibio de la última persona que habían desollado, pero no encontraron a nadie más. Mucho después se descubrió la verdad, llegó la prensa, por fin la policía y personal calificado, descubrieron que los cuerpos tenían todos sus órganos menos la grasa humana. A estos hombres se les conoció posteriormente como pistacos, eran desalmados enfermos que se dedicaba al tráfico de la grasa humana con fines comerciales. Hasta ahora se habla de los pistacos y quedó grabada en la mente de los peruanos como una de las tantas leyendas urbanas. Una muerta en el autobús. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque en fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta, no quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros. 2 hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente, muy probablemente es que se hubiera pasado con las copas y sus amigos la estuvieran llevando a casa. Era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo, mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes. Sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer.
Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien. Pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los tres se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y, asustada, no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo más que su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso, sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas, como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo, que sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico de la hip-hop que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y le susurró al oído: «Bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás». Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: «Esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía». Nota: esta leyenda urbana es posiblemente una de las que más tintes de verdad puedan tener de las que hemos puesto hasta ahora. La idea de que cualquiera a nuestro alrededor se puede ocultar en la oscuridad y soledad de la noche para disfrazar un crimen es por desgracia mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Y sin duda el momento propicio para deshacerse de un cadáver es a altas horas de la madrugada, cuando no hay casi nadie por las calles. Bueno, eso ha sido todo por esta semana, espero que les haya gustado y de ser así, no se olviden de comentar y darle like si les gustó, y no se olviden de suscribirse si es la primera vez que ven mis vídeos. Bueno, se cuidan, chao.